TOGAF. El esquema de arquitectura de Open Group es un esquema o marco de trabajo de arquitectura empresarial que proporciona un enfoque para el diseño, planificación, implementación y gobierno de una arquitectura empresarial de información. Para entender mejor tendremos que definir: ¿qué es una empresa? ¿Qué es una arquitectura empresarial? Bueno, una empresa es cualquier conjunto de organizaciones con un objetivo en común. ¿Qué es una arquitectura empresarial? Son organizaciones lógicas para los procesos de negocios que busca integración y estandarización del sistema que se maneja la empresa. ¿Para qué necesito una arquitectura empresarial? Bueno, el propósito de una arquitectura empresarial es la de optimizar en toda la empresa los a menudo legado de procesos fragmentados, manuales automáticos, en un ambiente integrado que responde a cambios y soporte en la estrategia de entrada y negocio. TOGAF define la arquitectura de dos maneras, dependiendo del contexto. 1. Una descripción formal de un sistema o un plan detallado de un sistema a nivel de componentes para guiar su implementación. 2. La estructura de los componentes, su interrelación y los principios que gobiernan su diseño y evolución con el tiempo. Evolución de TOGAF. TOGAF, framework de arquitectura que ha sido desarrollado por el Architecture Forum del Open Group y ha evolucionado continuamente desde mediados de los 90. En 1995 la primera versión fue presentada, la cual se basó en TAFIM, Technical Architecture Framework for Information Management. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos le dio al Open Group permiso y estímulos para que TOGAF fuera creado bajo este framework, el cual en sí fue el resultado de muchos años de desarrollo y millones de dólares en inversión del gobierno norteamericano. Para entender un poco más sobre los orígenes de TOGAF, debemos ver el framework en el cual se basa, TAFIM, que nació alrededor de 1986. De manera general, podemos describir a TAFIM como un modelo desde un nivel empresarial, el cual guía al Departamento de Defensa en su evolución en toda su infraestructura técnica. Este identifica servicios, estándares, conceptos, componentes y configuraciones. Línea temporal evolutiva. 1995. TOGAF versión 1.0. Prueba de concepto. 1996. TOGAF versión 2.0. Prueba de aplicación. 1997. TOGAF versión 3.0. Relevancia a la arquitectura práctica, bloques de construcción. 1998. TOGAF versión 4.0. Continuum empresarial, TOGAF en contexto. 1998. The Open Group se encarga de TAFIM. 1999. TOGAF versión 5.0. Escenarios de negocio, requerimientos de arquitectura. 2000. TOGAF versión 6.0. Vistas de arquitectura, Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, bajo el estándar 1471. 2001. TOGAF versión 7.0. Technical Edition. Principios de arquitectura, análisis de cumplimiento, compliance review. 2003. TOGAF versión 8.0. Enterprise Edition. Extensión a la arquitectura empresarial. 2003. TOGAF versión 8.1. Administración de requerimientos. Gobernanza, modelos de madurez, framework de habilidades. 2005. Programa de certificación TOGAF, iniciado. 2006. TOGAF versión 8.1.1. Se aplicó la corrección técnica 1, Technical Corrigendum 1. 2009. TOGAF versión 9.0. Reestructuración evolutiva. Framework de contenidos de la arquitectura. 2011 hasta la actualidad. TOGAF versión 9.1. Corrección de errores. ¿Qué clase de arquitectura abarca TOGAF? Existen 4 dominios de arquitectura que son aceptadas como subconjuntos de las arquitecturas empresariales en general. 1. Arquitectura de negocios. Define estrategias de negocios, gobernanza, organización y procesos claves de negocios. 2. Arquitectura de aplicaciones. Provee un plano para sistemas individuales de aplicación que serán desplegados al igual que las interacciones entre estos y los procesos de negocios. 3. Arquitectura de datos. Explica la manera en que los datos son ordenados y almacenados por la organización. 4. Arquitectura de tecnologías. Describe el componente físico, software y de redes necesario para soportar el núcleo ya especificado.
A su vez está compuesto por múltiples herramientas, los cuales destacamos. 1. Método de desarrollo de la arquitectura por sus siglas en inglés. ADM. Es el método de desarrollo de la arquitectura empresarial que cumpla con las necesidades empresariales y de tecnología de la información de una organización. Las fases descritas son: fase preliminar. Fase A. Visión de arquitectura. Fase B. Arquitectura de negocio. Fase C. Arquitectura de sistemas de información. Fase D. Arquitectura tecnológica. Fase E. Oportunidades y soluciones. Fase F. Planeación de migraciones. Fase G. Implementación de la gobernanza. Fase H. Gestión de la arquitectura de cambio. Manejo de requerimientos. Al realizar este proceso, obtendremos un documento entregable, el cual es un producto previamente especificado en un contrato, por esto se revisa formalmente y es aprobado por los inversionistas. 2. Continuum empresarial. Repositorio virtual de todos los arquitectos, es decir, modelos, patrones, las descripciones de la arquitectura que la empresa considera que tiene disponibles para el desarrollo de arquitecturas. Continuum arquitectónico. Continuum de solución. 3. Base de recursos TOGAF. Conjunto de guías, formatos, listas de chequeo y otros para ayudar a los arquitectos en el uso de los métodos de desarrollo de la arquitectura. En conclusión, se debe ejecutar los pasos y generar la documentación necesaria al implementar un framework, es una tarea sumamente importante, por esto, es recomendable tener los servicios de un consultor especializado en framework, para así no caer en errores de principiantes, que pueden ser letales para nuestra organización.